Muy bien, por supuesto que el día después de las elecciones, o por lo menos hasta las 10 de la mañana, se abría un signo de interrogación sobre, bueno, ¿qué va a pasar con la economía? La dura derrota que tuvo el presidente de la Nación en las urnas en Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hacemos la lectura de que la derrota fue del presidente? Por lo que decíamos hace un ratito en el bloque pasado con Gustavo. El presidente ha decidido nacionalizar esta contienda electoral en la provincia que tiene la mayor participación del electorado de la República Argentina. Entonces el termómetro político estaba puesto allí, en Provincia de Buenos Aires, y fue realmente dura la derrota, 13 puntos de diferencia. Ninguna encuesta había vaticinado, había visorado un resultado semejante. Recuerden ustedes que en la previa el presidente había dicho el jueves de la semana pasada, cuando cerraban la campaña, un empate técnico, ¿no? Como abriendo un poquito el paraguas, hablando mal y pronto de lo que podía llegar a pasar. Entendemos en el día después y ya con el diario del lunes que ni siquiera La Libertad Avanza se esperaba semejante resultado. Por eso es que la incógnita es, bueno, ¿y ahora la economía qué va a pasar? Y la pregunta que se hacen los argentinos cada vez que nos vamos a elecciones, el dólar. ¿Cómo se iba a comportar el dólar? Bueno, el dólar finalmente abrió, los mercados abrieron a las 10 de la mañana con un dólar alto, que pasó el techo de la banda. ¿Se acuerdan ustedes el esquema de bandas que había establecido el equipo de Luis Caputo, el ministro de Economía, que el dólar iba a flotar entre los 1.000 y los 1.400, que primero no iban a intervenir y que después dijeron que iban a intervenir para dejarlo quieto? Bueno, hoy llegó a 1.430 pesos, una reacción que, insisto, se esperaba tenga esta magnitud y que, bueno, pone a la economía en una incertidumbre. Ustedes saben que hay un dato que no deja de llamarme la atención. Hoy el presidente, que siempre habla, aun cuando no habla, ¿no? Comunica a través de los gestos, reposteos y demás. Hoy reposteó un mensaje de un economista que deslizó la posibilidad de dejar un dólar libre. ¿Qué es un dólar libre? De libre flotación, la famosa libre flotación del tipo de cambio. ¿En qué contexto hizo Milei esto? Un economista dijo, bueno, ya supimos que ya entendimos que la inflación es más un factor de emisión monetaria, la famosa maquinita que conocíamos en otro momento. El presidente tomó la decisión de absorber los pesos que hay en la calle con distintos mecanismos de esterilización de pesos para enfriar la economía. Al no haber pesos, la gente no consume, eso enfría la economía, no hay préstamos, bueno, en fin, lo que venimos hablando desde hace ya mucho tiempo. Dice este economista, entendimos que esta fue la razón por la cual la inflación bajó. Es momento de liberar el dólar, dijo este economista, y Milei lo reposteó. Por eso es que la verdad es que sorprendió, porque es como que no hay ninguna decisión oficial, quiero decir esto, solamente el presidente casi que avaló esta opinión de este economista, y la pregunta es, bueno, ¿qué pasará a partir de ahora? Ustedes saben que los economistas no están muy de acuerdo con este tipo de cambio, porque, bueno, consideran que la saca a la Argentina de esto de la competitividad. Exportaciones que no son competitivas, es más barato traer productos de afuera que producirlos aquí, impacta en la industria nacional, bueno, se siente mucho en el empleo y demás. Así que, bueno, vamos a ver cómo se comporta mañana la economía. Por lo pronto, hoy se sintió bastante el cimbronazo del resultado de las elecciones. El Morgan Stanley también hizo una advertencia. Ustedes saben que tiene que ver con la confianza que genera el país para con los inversores. Esa es la recomendación del Morgan Stanley. Y además el riesgo país, que subió a 1.000 puntos, mientras camino para el otro estudio. El riesgo país, que subió a más de 1.000 puntos, también tiene que ver con eso, también tiene que ver con la confianza que inspira al país hacia los inversores. La Argentina necesita mucho de inversiones que traigan dólares frescos a nuestro país. Y la noticia política, además de toda esta turbulencia e incertidumbre económica, Gustavo, está relacionada con el llamado que hizo, o mejor dicho, con la comunicación del vocero presidencial Manuel Adorni de conformar esta mesa política. ¿Sabés quiénes van a estar? Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el vocero, Manuel Adorni. Están reflotando una vieja idea de convocar a distintos sectores, pero puntualmente mirando a los gobernadores. Sí, pero está bien, genial.
Estaba pensando, ¿sabes en qué? En el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo, que se firmó en julio, digamos. El Pacto de Mayo que fue en julio. ¿No era eso también? Algo así. Era más o menos parecido. Pero en realidad ese Consejo de Mayo, el objetivo era ir discutiendo como Claro, 12 puntos. sí. Pero esto es una reunión netamente política, Bien. forzado por los resultados, Gustavo. Deciden convocar a los gobernadores. Vamos a ver con qué eco también, ¿no? Muy bien, vamos a saludar a Gustavo Córdoba de Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, qué gusto tenerte al aire esta noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Pero muy bien. Bueno, sé que no es fácil interpretar el voto de la gente, pero te pregunto a tu criterio, ¿qué pesó más? ¿La economía, los escándalos de supuesta corrupción, Karina Milei, los insultos presidenciales? ¿Qué es lo que pudo haber determinado esta tremenda diferencia contra el gobierno? Bueno, primero vamos a caracterizar esto como un voto castigo. Es decir, tengo elementos sobrados para pensar que la sociedad bonaerense, en este caso, eligió al peronismo para castigar fuerte y duramente al gobierno de Javier Milei. Entre los motivos que vos muy bien expusiste, Gustavo, yo te señalaría que hay una comunión de ellos, pero que han tenido efectos distintos dependiendo cuál es el electorado del que estemos hablando. Por ejemplo, te voy a citar, la crisis política derivada de las sospechas de corrupción y de las coimas del caso Andis impactaron, creo, mucho más en el votante del peronismo, que le dio como una especie de homogeneidad mucho más importante, le dio una motivación adicional. Fue todo el mundo del peronismo a votar. Prácticamente los que votaron a Kicillof gobernador 2 años atrás fueron todos a votar en el día de ayer, ¿no? Y por otro lado, la crisis económica combinada con la crisis política impactó muy fuertemente en el votante libertario, porque fíjate, si uno compara la elección del 2023 con la de hoy, la Libertad Avanza y el PRO perdieron 2 millones de votantes. Entre ellos, jóvenes votantes que la crisis económica les está pegando muy duro, mucha gente que hizo un sacrificio desde que Milei asumió la presidencia porque la están pasando realmente mal, pero que decidieron que el punto límite fue las sospechas de corrupción del gobierno Milei. Ahí dijeron, listo, hasta acá llegamos, me quedo en mi casa. Entonces, yo te diría, Gustavo, que va por ahí, ¿no? Y lo que vino después, a partir de la elección, es esta negación en la cual hoy está encerrado el gobierno, con una actitud de estar en shock, de negar el resultado, de no entender qué fue lo que pasó en la relación de ellos con una provincia que pensaban a priori que ganaban o que estaban en un empate técnico. Déjame meter un paréntesis ahí y señalarte lo siguiente. Vergüenza ajena me dan algunos operadores políticos que dicen ser encuestadores, que dijeron empate técnico o dijeron que ganaba la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Cierro paréntesis. Gustavo, te pido una lectura porque da la sensación lo que se observó en estos resultados, también en estos resultados de provincia de Buenos Aires, es cómo el presidente perdió a sus aliados, ¿no? Perdió en los votos a sus aliados, es decir, la falta de construcción política también, además de la economía, la motosierra, que la gente no llega a fin de mes, la falta de construcción política también se vio en estos resultados, ¿no? Bueno, fíjense que los perdió mucho antes, ¿no? En cada acto de humillación a que sometió Milei a todos los que querían ayudarlo o acompañarlo, la humillación constante, la intolerancia, el maltrato, el destrato, el desprecio inclusive, ¿no? Fíjense que muchos comparan al gobierno de Milei con el de Menem. El de Menem tenía infinito capacidad de hacer política comparado con este gobierno. Hasta Mauricio Macri tenía más capacidad de hacer política que este gobierno. Así que, miren, yo creo que son muy pocos los márgenes que tiene el gobierno de aquí en más. Todo el tiempo que demore en entender realmente lo que pasó en el día de ayer va a ser en perjuicio de todos nosotros y de la sociedad argentina. Creo que hoy el gobierno está en estado de shock, todavía no sale de su asombro. La ratificación de esta mesa política que existe hace mucho tiempo y la reticencia que va a haber de los gobernadores en concurrir a esa mesa, porque por si el gobierno no lo sabe, hay otra elección ahora en octubre, en la cual la mayoría de los gobiernos provinciales saben el valor de contar con diputados y senadores propios, ¿no?
Claro, está bien. A ver, la provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón y encima el gobierno la nacionalizó para su desgracia con todo esto. ¿Qué tanto va a marcar el domingo que pasó? ¿Qué tanto va a influir en las elecciones de octubre, del 26 de octubre, Gustavo? Vean, antes de esta elección, nosotros veníamos caracterizando que el gobierno, a partir de la sospecha de corrupción y de todas las crisis, de la crisis política chocando con la crisis económica, que el gobierno nacional podía aspirar a ganar apenas un puñadito de provincias, 4 del total de 24. Vean qué panorama distinto a lo que el mismo gobierno decía 2 meses atrás, ¿no? La libertad arrasa, vamos a pintar el país violeta. Hoy me atrevo a decirles que en el resto de la Argentina, en esas otras 20 provincias, va a haber una mitad que van a ser gobiernos provincialistas y otros, el peronismo, que van a sacar ventaja del gobierno. Veo que los partidos provinciales van a sacar una ventaja porque van a ser una especie de voto refugio para muchos votantes desencantados del gobierno libertario. Y así va a pasar, por ejemplo, creo en la provincia de Misiones, en otras provincias cercanas, Corrientes, por ejemplo, después del triunfo de Valdés de hace pocos días atrás. ¿A quién le cabe alguna duda que allí los libertarios capaz que ni siquiera meten a un diputado nacional? Voto refugio. Gustavo, raro que el presidente haya dicho, bueno, perdimos, tenemos que reconocer la derrota, hicimos muy mala elección, pero vamos a seguir haciendo todo lo mismo. El rumbo de la economía se mantiene. ¿En qué posición lo pone de cara a octubre? Da la sensación de que no tuvo esa lectura de lo que la gente le dijo en las urnas. Sí, a ver, imagínate que ayer Wall Street, operadores bursátiles del mundo, estaban pendientes de las palabras de Milei y que justo lo sintonizaron después de que dijo las palabras de autocrítica. Esa persona o esas personas seguramente quedaron muy sorprendidas porque el discurso que hizo Milei fue como si él hubiera ganado la elección, no como si lo hubiera perdido de manera catastrófica. Así que es llamativo. Yo creo que el gobierno todavía no entró del estado de shock, no lo ha superado. Está con una incapacidad de honestidad intelectual, de entender esto que ha pasado, porque fíjense que no paran de echarle la culpa a los demás. Es más, yo creo que a partir de ahora lo que vamos a ver es que el gobierno va a redoblar la apuesta, va a fingir demencia, va a decir esto no pasó y va a arremeter como si esto, lo que queda de acá a octubre, fuera una virtual segunda vuelta electoral. ¿Qué pasó con las consultoras? Algo dijiste. ¿La gente le miente a las encuestadoras? Hubo una que se animó a decir que arrasaba la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, por mucho, y la mayoría decía que hay un empate técnico. ¿Qué pasó ahí, Gustavo? Vos que sabés mucho del tema. Primero hay que señalar 2 cosas que son conceptuales y me parecen pertinentes. La primera, que no todo lo que nosotros investigamos llega a los medios. Imagínate vos, si vos fueras mi candidato a presidente y yo hago una encuesta o una serie de ellas en donde salen detalles estratégicos de tu posicionamiento político. Obviamente no lo vamos a publicar, imagínate. Entonces, lo que llega a los medios es un recorte de un recorte de un recorte. Lo que sí está claro es que las operaciones políticas hechas por encuestadores tienen un recorrido muy corto, porque fíjate, ¿vos crees que alguien cambió su voto porque alguien haya dicho que Milei ganaba o arrasaba en provincia de Buenos Aires? De ninguna manera. Nadie corrige hoy, ni cambia, ni modifica su preferencia electoral porque algún encuestador lo diga. Lo que sí está claro es que cada vez es mucho más evidente que no son encuestadores, sino que son operadores políticos, ¿no? Los que dijeron que había empate técnico, que salieron en los principales medios porteños, los que dijeron que la Libertad arrasaba en Buenos Aires, y Sassi Burman, ¿no? Que hoy son una vergüenza para los que hacemos, los que trabajamos en esta profesión de la industria de la opinión pública, ¿no? Así que yo te diría, nosotros estuvimos muy bien, te voy a dar referencia de nuestra investigación, fuimos una de las pocas encuestadoras que estuvimos dentro del rango de los 10 puntos de diferencia que le dimos al peronismo en una encuesta terminada el día 3 de septiembre. Así que, Gustavo, señalarte que César Mancilla, otro gran encuestador, también ha estado muy cerca.
Marcelo Escolar también ha tenido una encuesta que le daba 12 puntos. Así que la industria ha tenido un buen desempeño, más allá además, de estos operadores, ¿no? Yo vengo siguiendo tu trabajo puntualmente, Gustavo, y la verdad que vos hace rato que venís diciendo que va aumentando, va subiendo la imagen negativa del presidente. O sea, vos lo venías viendo desde hace ya bastante tiempo esto, ¿no? Fuimos los primeros en señalar que el antimileísmo como categoría analítica era muy superior al antikirchnerismo y que no sabíamos si iba a tener una traducción electoral inmediata, pero bueno, hoy podemos decir con claridad que en provincia de Buenos Aires triunfó el antimileísmo. No ganó el peronismo. Claro, bueno. La sociedad bonaerense eligió al peronismo para castigar, pero fue un triunfo del antimileísmo. Hay un dato que es muy interesante. Vos sabés que yo pensaba que iba a haber muchos menos votantes que los que hubo. La verdad que casi hubiese apostado a que iba a haber un gran ausentismo porque, bueno, este no me gusta, este tampoco, entonces voy y me quedo en mi casa, no voto. Sin embargo, más del 60% no está mal en este contexto, ¿no? A ver, Gustavo, el que votó al peronismo en elecciones anteriores, en esta elección fue a votar. El que votó a Milei en elecciones anteriores o a Patricia Bullrich, esta vez no fue a votar. Ahí estuvo la diferencia. Hay una desmovilización selectiva, cosa que veníamos notando con otros investigadores, como Mario Riorda, por ejemplo, en sucesivas encuestas que estamos haciendo a lo largo y ancho de la Argentina, ¿no? En las provincias. Allí notamos que en los grandes centros urbanos del país, fundamentalmente jóvenes que votaron a Milei en la primera vuelta, son los que, afectados de manera brutal por la crisis económica, ante estos casos de sospecha de corrupción, decidieron no votar al gobierno. Claramente el relato ya no alcanza para sostener la realidad y la épica tampoco alcanza para, bueno, sostener la ilusión de que las cosas están mejor, ¿no? O sea, a ver, la gente va, compra, gasta lo que gasta y se da cuenta de cómo estamos, o sea, más allá de lo que le digan. Tengo un amigo con el cual me voy a juntar pasado mañana a tomar un café, que es el Turco Asís. Él gusta de decir que el gobierno de Milei ya tiene el boleto picado, inexorablemente. Creo que se ha roto algo en la relación del gobierno con la sociedad argentina, ya murió el glamour del ajuste y me parece que a partir de acá, a ver, la derrota no fue solamente por el aparato del peronismo, sino que fue por el Garrahan, la represión a los jubilados, el maltrato a los discapacitados, la brutalidad con la cual el gobierno encaró una reforma y un ajuste económico, excluyendo a muchísima gente, ¿no? Entonces, la señal para lo que venga, para el post-mileísmo, es con la gente adentro, ¿no? Si la gente no está adentro, no sirve. Me gustó eso del glamour del ajuste, está bueno. Las remeras no hay plata, como que está bueno, ¿no? La motosierra, bueno. Claro, pero para la comisión del 3% sí hay plata, ¿no? Por los DNU, Milei los usaba para desviar fondos para las contrataciones con la droguería. A mí no deja de llamarme la atención la fragilidad de los liderazgos, no solamente en la Argentina. Hace un tiempo ya venimos hablando de esto, que la gente, bueno, vota en base a su realidad, cómo la gente fue modificando también este comportamiento en las urnas. Es un tema en el mundo entero, ¿no? La fragilidad de los liderazgos, lo que hoy está muy arriba y es una verdad indiscutida, mañana puede no serlo. Sí, yo te diría la fragilidad con la que algunos creen que tienen que armar equipos para gobernar. Claro. Ganar elecciones es muy simple, ahora gobernar es otra cosa. Este gobierno es muy livianito, no tiene recambio. Fíjense que no pueden echar a Karina Milei porque si no se tiene que ir el hermano. No pueden echar a los Menem porque si no se va Karina Milei o se va el hermano. Y ahí estamos. Este gobierno no tiene recambio, no tiene equipo, no tiene ideas. Vinieron a ajustar, a romper todo y bueno, hoy estamos viendo cómo el pueblo bonaerense emitió un mensaje nacional de rechazo a estas políticas, ¿no? Gustavo Córdoba, un abrazo y gracias.